Introducción. El feminismo es un movimiento social y político que inició formalmente a fines del siglo XVIII, que supone la toma de conciencia de mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido, y son objeto parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas en el modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que implica. Unas frases que fueron muy famosas y que fueron su lema fue que el feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos. La feminización de la pobreza es un hecho. Son las pancartas que publicaban y que eran estandartes en ese entonces para el ramo del feminismo. El movimiento social del feminismo es un movimiento político, social y filosófico, radical que afirma a las mujeres como personas con derechos. Este movimiento se origina a la par con las luchas revolucionarias y de las libertarias, especialmente con los ideales emancipados de la Revolución Francesa del siglo XVIII y XIX. Las mujeres inician la lucha por el reconocimiento al voto y a sus derechos laborales. En México, en la década de 1960, que el movimiento feminista cobra todo su esplendor, especialmente en las mujeres educadas de clase media. Las primeras mujeres feministas en México, con su mayoría, fueron educadoras, quienes pugnaron por el derecho al voto y a la educación. Una persona feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la plena humanidad en mujeres y hombres. Pero, ¿qué tipo de movimiento es el feminismo? El feminismo es un movimiento, como ya vimos, político y social, y que busca la igualdad de derechos entre los géneros. Entendiendo el género femenino, se encuentra en una situación de desventaja frente al masculino, y existen varios tipos de feminismo que se derivan de diferencias intelectuales y culturales que persisten en el seno del movimiento. Cada uno de estos feminismos suele tener otros subtipos o corrientes dentro de sí, y ahí que sea difícil cuantificar el número exacto de vertientes que tiene este movimiento. Sin embargo, sí es posible mencionar los tipos de feminismo más importantes. Hablemos del feminismo radical. Es un tipo de feminismo que surgió en los años 60 y que se basa en la idea de hacer una revisión a las estructuras políticas, sociales y económicas, y es ahí donde se origina el sistema que oprime a las mujeres. Feminismo de la igualdad, y como su nombre lo indica, el feminismo de la igualdad aboga a la existencia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, basándose en una idea fundamental. Si los roles de género son consecuencia de un condicionamiento social, entonces es posible recrear una nueva estructura entre los hombres y las mujeres para que sean considerados iguales. Feminismo disidente. Este tipo de feminismo busca esencialmente promover la igualdad de derechos de las mujeres con respecto a los hombres, pero marcando distancia de las ideas plantadas a otros movimientos feministas. En este sentido, no existe una sola variante del feminismo disidente, ya que existen múltiples corrientes de disidencia, bien sea en contra del feminismo radical, del ecofeminismo o del feminismo marxista. Hablemos del ecofeminismo. El ecofeminismo plantea que tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista comparten una lucha común. Esta idea surge de dos premisas fundamentales. La mujer es quien promueve el cuidado de la naturaleza. El patriarcado oprime tanto a la mujer como a la naturaleza a través de las prácticas capitalistas. El ecofeminismo está estrechamente relacionado con el feminismo marxista. El ecofeminismo está estrechamente relacionado con el feminismo marxista,
ya que comparten ideas sobre la relación entre capitalismo, patriarcado y situación de desigualdad de las mujeres. El feminismo negro. Este tipo de feminismo promueve la igualdad de derecho para las mujeres negras. Por parte de la idea de este grupo, no solamente se vive la opresión, sino que además padece de las desigualdades que genera el racismo y el sexismo. Surgió a raíz de la lucha de los derechos civiles de la población afroamericana en los años 60, ya que no tomaba en cuenta a las mujeres de dicho movimiento para asumir puestos de liderazgo político. Surge el concepto de interseccionalidad, que se fundamenta en la idea tanto en el sexismo, clasismo, racismo y están estrechamente vinculados. Por lo tanto, al luchar los derechos de las mujeres negras, en realidad se está luchando por todas las personas que son oprimidas por estas formas de discriminación. Feminismo lésbico. Se asume la heteronormatividad como el origen de los roles de género. En este sentido, para esta corriente, la mujer solo puede liberarse de la opresión a través de la estructura sostenida por los vínculos entre mujeres. El feminismo marxista sugiere que la opresión hacia las mujeres proviene del sistema capitalista, impulsado a su vez por el patriarcado. Ambos factores generan consecuencias sociales y económicas que discriminan a la mujer e impiden su proceso a los mismos derechos que los hombres. El feminismo liberal difiere de la corriente marxista, al sugerir que es gracias al sistema económico capitalista y al liberalismo económico que la mujer puede independizarse y liberarse de la opresión del patriarcado. Del feminismo de la diferencia. Esta corriente del feminismo se basa en la idea de que las diferencias entre los géneros son precisamente un elemento liberador para la mujer. El feminismo de la diferencia no aspira a igualarse con el poder masculino, sino más bien a utilizar las características únicas del género femenino para generar y crear una nueva estructura social. Feminismo pro vida. Este tipo de feminismo apoya las ideas fundamentales del movimiento, pero disiente de la idea de apoyar el aborto. De ahí su nombre. Para el feminismo pro vida, cuando se habla de igualdad, esta también debe incluir a los no nacidos. Por lo tanto, sería una contradicción combatir la opresión negando los derechos de los más vulnerables. Según esta corriente, la eliminación de las desigualdades económicas sería un factor decisivo que evitaría que las mujeres recurrieran al aborto. Sin embargo, quienes disienten del feminismo pro vida argumentan que la pobreza no es el único factor por el cual las mujeres interrumpen su embarazo. Feminismo liberal. Parte del principio de que el género es una construcción social creada para oprimir a las personas en función a los roles, códigos que mantienen el orden social. El transfeminismo no solo busca la liberación de la mujer heterosexual, sino la igualdad y equidad para todos los sujetos independientemente de su género. En el ciberfeminismo es una corriente del feminismo que se fundamenta en la idea de que las mujeres han sido el pilar fundamental en el desarrollo tecnológico. El ciberfeminismo se dedica a promover espacios para la inclusión femenina a través de la educación tecnológica, el diseño industrial, el ciberespacio, 3 ámbitos de los cuales las mujeres han sido tradicionalmente excluidas o invisibilizadas. Feminismo masculino. Esta corriente feminista está conformada por hombres que apoyan la lucha por la igualdad de género y cuestionan los efectos de patriarcado en el colectivo masculino al asignarle roles, comportamientos y expectativas sociales que coartan la expresión de sus individualidades. Como otra frase
dentro de este género del feminismo, podemos aportar que las mujeres son el talento más grande y desaprovechado del mundo. La importancia de los movimientos en feministas es a través de la historia en donde las mujeres hemos luchado por la igualdad y por contar con los mismos derechos que los varones. Es así como el primer movimiento de mujeres surge en Europa en la Revolución Francesa y demandaba igualdad, debido a que se cobraba la mitad del salario solo por el hecho de ser mujer. En 1791 surge la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Esto es uno de los avances históricos que decretaron la igualdad de derechos y el derecho al voto. Por lo que respecta a este movimiento, surge un movimiento sufragista en Inglaterra en 1913. Emily Dawson se coloca en un circuito de carrera de caballos y muere. Ella, junto con otras compañeras del movimiento, fue encarcelada en diversas ocasiones por participar en actos violentos como romper ventanas del Parlamento o incendiar buzones de correos y orinar en sedes diplomáticas, consciente de que estas acciones no conseguían resultados tangibles. La aparición del feminismo como movimiento colectivo se inició en la ciudad de Nueva York en 1848, en donde se demandaba la igualdad de género, la no discriminación y se reclamaba el derecho al voto. En México, el feminismo se origina a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX debido a las desventajas sociales que vivían las mujeres. Es en Yucatán donde surge el primer movimiento feminista que buscaba reivindicar temas educativos y sociales. Actualmente en México nos encontramos con diversos movimientos que reflejan el hartazgo social de nosotras las mujeres. Cada 4 minutos, una mujer sufre una violación. Las denuncias por agresiones sexuales a mujeres se incrementaron un 20% en 2019. En cuanto al acoso, se integró el movimiento MeToo, el cual logró que mujeres denunciaran a sus acosadores. Frente a esto, las primeras expresiones fueron brillantina y pintura morada, migrando recientemente al performance El violador eres tú, replicando en varios estados del país. La importancia del evento MeToo y esta importancia para Nacional y todas las mujeres se inició el pasado 9 de marzo, que tiene que ver con la ola de violencia que han sufrido las mujeres, pero sobre todo con el tratamiento que se le ha dado y la ola de violencia que han sufrido. El sentimiento de indiferencia por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, la falta de incapacidad e institucionalidad en la atención a mujeres víctimas de violencia y la violencia generalizada, la corrupción, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas a las mujeres más que nunca. Por ello, no es menor que hoy tenga tanta relevancia unirnos a este movimiento y visibilizar la importancia de la mujer en diferentes ámbitos de la vida social. Nunca nada se ha logrado sin acciones. La revolución, sobre todo tratándose del feminismo. En conclusión, podemos afirmar que el machismo mexicano, en donde en pleno 2021 aún siguen considerando a la mujer como un objeto que se puede comprar o comercializar, incluso entre familias y padres que con matrimonios disfrazados de ser lo mejor para sus hijas, las siguen casando, vendiendo con el mejor postor, con la finalidad de seguir conservando su preciado estatus social. Por otro lado, es la corrupción que existe en el país, donde tenemos que cuidarnos más de los que imparten justicia y de los propios
narcotraficantes o mafiosos. El tema de los feminicidios en Ciudad Juárez es una muestra palpable de que prevalece la ley del más fuerte y que las mujeres son consideradas como esclavas y que no tienen derecho ni a la vida. Y las autoridades no hacen lo suficiente para detener estos asesinatos. Solo falta practicar con algunas mujeres de cualquier corporación policial del país y nos damos cuenta de que desde ahí son humilladas, sobajadas y consideradas como objeto sexual por los propios mandos policíacos, quienes condicionan a las mujeres a darles un empleo de ascenso a cambio de favores sexuales. Gracias por su atención a este trabajo y a esta investigación del movimiento feminista. Soy María Fernanda Leal Díaz, del Tercer